Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien y listos para sumergirse en un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a desvelar una apuesta secreta, o al menos eso es lo que se rumorea, entre dos de las estrellas más queridas y comentadas del panorama turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han oído bien, los protagonistas de Erkenci o Pájaro Soñador podrían estar detrás de un juego que ha mantenido a sus fans en vilo. Si te encanta el mundo del espectáculo, los romances de telenovela y sobre todo lo relacionado con Can y Demet, este vídeo es para ti. Así que quédate hasta el final, porque vamos a poner sobre la mesa todas las pistas, los rumores y lo que realmente podría estar pasando entre ellos. Y antes de empezar, no olviden hacer esa cosita tan importante para nosotros o suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún detalle de todo lo que les traemos. Empecemos. Como les decía, el título de hoy es potente, Can Yaman y Demet Özdemir, apuesta secreta revelada. Y es que tras el éxito arrollador de Erkenci y la química innegable que ambos compartían en pantalla, los rumores sobre una relación entre ellos no se hicieron esperar. Si bien ambos siempre mantuvieron una postura de solo amigos, las especulaciones nunca cesaron. Pero, ¿y si les dijera que hay una nueva teoría circulando por ahí? Una teoría que sugiere que todo este tiempo, o al menos durante la grabación de la serie, podría haber habido una especie de apuesta, un juego entre ellos que solo ellos conocen, y que ahora, con el tiempo y quizás con más confianza, algunos detalles podrían estar saliendo a la luz. Imagínense la escena, Can con su carisma natural, desafiando a Demet a algo durante las largas jornadas de rodaje, o quizás Demet, con su picardía, retando a Can a un duelo de miradas o de popularidad. Los indicios de esta supuesta apuesta no vienen de la nada. Se basan en pequeños comentarios, gestos que algunos fans han analizado al milímetro, y en cómo ambos han hablado de su experiencia en la serie y de su relación posterior. Por ejemplo, se ha comentado mucho sobre un vídeo donde Can Yaman aparece hablando con un tono juguetón, casi retador, a Demet Özdemir durante una entrevista. Y por otro lado, Demet ha hecho comentarios en ocasiones donde deja entrever que Can era un compañero de rodaje muy divertido, y que a veces sacaba su lado más competitivo. ¿Podría ser esto el reflejo de una apuesta que se gestaba en secreto? Pensemos en el contexto. Erkenci fue un fenómeno mundial. La presión, las horas de trabajo intensas, el cariño del público, todo eso crea un ambiente muy particular. En medio de esa vorágine, es totalmente natural que los actores busquen formas de relajarse, de divertirse y de mantener la energía alta. Y una apuesta, por pequeña que sea, puede ser una excelente manera de añadir un poco de picante a la rutina. Quizás la apuesta era algo tan simple como quien lograba más likes en una foto compartida en Instagram en un día determinado. O quizás era algo más relacionado con su actuación, como quien lograba hacer reír más a los compañeros de rodaje en una escena específica. Otra línea de argumentación que alimenta esta teoría es el aparente distanciamiento, o la supuesta tensión que a veces se percibía entre ellos en eventos públicos después de que la serie terminara. Si había una apuesta y uno de ellos ganó o perdió, ¿podría eso haber afectado su dinámica? O quizás, lo más intrigante, la apuesta era precisamente sobre cómo manejarían su relación pública después de la serie. Esto ya son palabras mayores. Imaginen que la apuesta fuera algo así como: a ver quién logra mantener el misterio sobre nuestra relación el mayor tiempo posible. Vamos a analizar algunas de las pruebas que circulan en redes y foros de fans. Se habla mucho de un intercambio de miradas durante una gala donde ambos coincidieron. Una mirada que para algunos era cómplice, casi como diciendo, lo logramos o esto es divertido. Para otros era simplemente una señal de respeto mutuo y camaradería. La interpretación es, como siempre, subjetiva, pero es fascinante ver cómo los fans desmenuzan cada detalle. También se ha rumoreado que en alguna ocasión, Can Yaman habría comentado a amigos cercanos que le gustaba desafiar a Demet, que ella era una rival divertida y que siempre estaba dispuesta a jugar. Estas son palabras que, si se confirman, podrían apuntar directamente a esa apuesta secreta. Y Demet, por su parte, ha dicho en entrevistas que Can tiene una energía muy vibrante y que a veces la sacaba de su zona de confort, de una manera positiva. ¿Podría ser esa zona de confort precisamente el terreno de juego de una apuesta? Ahora es crucial ser claros, hasta ahora, todo esto son especulaciones, rumores y teorías de fans. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado públicamente que existiera tal apuesta. Y es
Muy probable que, siendo figuras públicas, mantengan una línea clara entre su vida privada y su vida profesional, y que cualquier juego entre ellos haya sido algo personal y sin mayor trascendencia pública. Sin embargo, el hecho de que esta teoría esté cobrando fuerza demuestra el gran interés que despiertan estas dos estrellas y cómo sus seguidores disfrutan imaginando las dinámicas detrás de cámaras. ¿Y qué gana Khan con una apuesta así? Quizás era una forma de mantener alta la competencia y la energía en el set. Khan es conocido por ser muy competitivo en varios aspectos de su vida, desde el deporte hasta su carrera. Una apuesta con Demet, su compañera de reparto en uno de sus proyectos más icónicos, podría haber sido una manera de añadir chispa a la intensidad del rodaje. ¿Y Demet? Ella es conocida por su profesionalismo y por ser una persona juguetona y con buen humor. Es fácil imaginarla aceptando un desafío de Khan, quizás para mantener el ambiente ligero y divertido. Podríamos estar hablando de una apuesta sobre la duración de su éxito, sobre quién tendría más proyectos después de la serie, o incluso algo más personal relacionado con sus vidas privadas, aunque esto último es menos probable que se revele. Lo que sí es cierto es que la química entre ellos en Erkencicus era tan palpable que alimentó muchísimas fantasías. Y ahora, esta idea de una apuesta secreta solo añade un nuevo capítulo a la fascinante historia de su conexión, ya sea profesional o personal. El poder de las redes sociales y de los fans en la construcción de estas narrativas es innegable. Una pequeña pista, un comentario ambiguo, una foto con un ángulo particular, pueden ser el punto de partida para una teoría que se expande como la pólvora. Y en el caso de Khan Yaman y Demet Özdemir, con su legión de seguidores apasionados, estas teorías se vuelven eventos mediáticos en sí mismos. Lo bonito de estas especulaciones es que nos permiten seguir imaginando y conectando con nuestros artistas favoritos. Nos dan un ángulo diferente para observar su trabajo y su relación. Si hubo una apuesta y si ya se ha revelado, o si se revela en el futuro, sin duda será otro detalle más que hará que la historia de Khan y Demet sea aún más memorable. Quizás con el tiempo alguno de ellos decida compartir la verdad, o al menos dar alguna pista más concreta sobre si esta teoría de la apuesta secreta tiene algún fundamento. Hasta entonces queda en el terreno de la especulación, un juego de detectives para los fans más acérrimos. Y en ese sentido, nosotros como creadores de contenido, disfrutamos muchísimo de desgranar estos misterios junto a ustedes. Lo que sí es innegable es el legado que dejaron con Erkencicus. La serie marcó un antes y un después para ambos en sus carreras, y para muchos espectadores, fue una ventana a un mundo de romance, comedia y momentos inolvidables. Y es en ese recuerdo, en esa conexión que crearon con el público, donde reside parte del encanto de seguir teorizando sobre lo que pudo haber pasado detrás de cámaras. En resumen, la idea de una apuesta secreta entre Khan Yaman y Demet Özdemir surge de la química que mostraron en Erkencicus, de comentarios ambiguos, y del análisis minucioso de los fans en redes sociales. Si bien no hay confirmación oficial, esta teoría añade una capa de intriga a la relación de estas dos estrellas. Sea verdad o no, nos permite seguir conectados con su universo y disfrutar del misterio que rodea a las grandes figuras del espectáculo. Y hasta aquí llegamos por hoy, amigos. Espero que este viaje por los rumores y las posibles apuestas secretas de Khan Yaman y Demet Özdemir les haya parecido tan interesante como a mí. Ha sido un placer desgranar estas especulaciones con ustedes. Recuerden que la vida de los famosos tiene sus secretos, y a veces, los fans son los mejores detectives para intentar desvelarlos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Si les ha gustado y se han quedado con ganas de más, no olviden dejarle un buen like a este vídeo, eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Khan y Demet, para que se unan a la conversación. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así serán los primeros en enterarse de todas las novedades y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.